¿Cómo están? Buenas noches. Si me escuchan, me confirman el audio, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Sí, se le... Buenas noches, Doc. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si visualizan la pantalla? ¿Estamos viendo pantalla? Sí, estamos mirando. Perfecto, listo. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la espera, ¿no? Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. En la clase anterior habíamos hablado acerca de dos esquemas de insulina. El uno, el esquema 40-20-30-10, y habíamos también topado algo referente al esquema basal-bolo en dosis simple. Vamos ahora a referirnos a este esquema que es el esquema del sliding scale insulin o esquema por cortes o esquema por escapes. Este esquema reúne principalmente o se lo realiza a través de insulina cristalina o insulina rápida. Es el esquema que por lo general utilizamos a nivel hospitalario. Es el conocido por todos ustedes. Por lo general se suele utilizar con mucha frecuencia. Cabe señalar que es necesario considerar a este esquema específicamente que es el sliding scale insulin, no como un esquema propiamente dicho, y claro, no tiene que ser utilizado o manejado de forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general este esquema de por escapes o de cortes, o también conocido como sliding scale insulin, por lo general es un esquema coadyuvante, es un esquema que está asociado o sirve de apoyo generalmente al esquema basal-bolo a dosis simple o el esquema basal-bolo a dosis múltiple. Entonces, por favor, es importante, jamás dejen ustedes solamente un esquema de sliding scale insulin como una única terapia para el control de las hiperglucemias en pacientes hospitalizados. Lo pueden utilizar de forma temporal las primeras 24 horas para un poco conocer el comportamiento de esas glucosas en los diferentes monitoreos de glucemia. Pero una vez que ustedes conozcan ya ese comportamiento, entonces pasen o utilicen una dosis de insulina basal. ¿Ok? ¿Alguna duda referente a este esquema de cortes o sliding scale insulina? ¿Alguna duda? No, doctor. Okay. En este sentido, ustedes van a tener algunos esquemas que van a depender, bueno, digamos, un poco de la práctica empírica. En este sentido, habrá esquemas que comiencen en 151, por ejemplo. Ustedes sabrán o lo habrán manejado a nivel hospitalario. Algunos esquemas comienzan con 150 a 200, de 201 a 250. ¿Sí? Y claro, en este esquema ustedes tienen pues a partir de 181 a 220, 221 a 260,
Se ha establecido este punto de corte de 181, puesto que a mayor, o está establecido a través de estudios de investigación, que a partir de 180 es cuando se presenta justamente una afectación o un daño a nivel de órgano diana. Es por eso que las metas que yo les había comentado anteriormente, la meta máxima o el tope, para el control dentro o de la parte hospitalaria está entre 110 a 180 miligramos de cilindro, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esa situación, ¿ok? Bien, entonces, es una propuesta de un esquema por escapes o sliding scaling insulin que ustedes están mirando acá, ¿no? Siempre este esquema o para utilizar este esquema necesitan hacerlo con insulina cristalina o insulina rápida y siempre con un monitoreo de glucemias que tiene que estar establecido 7, 12, 4 y 10 de la noche, porque son en esas horas donde van a recibir el escape o el corte correspondiente. Que generalmente este monitoreo, como les decía, tiene que ser preprandial, es decir, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y por supuesto también ya hora sueño o bedtime. ¿Ok? Entonces, en esos puntos, en esas instancias, es cuando se hace el control, la enfermera o en este caso los internos en algunos hospitales son los que hacen estos controles. Hacen el control, miden la glucosa y según eso establecen en dónde o la cantidad de insulina cristalina que se va a requerir a partir de 180. Esto es más o menos como darle al paciente insulina cristalina o insulina rápida por razones necesarias. No es como el 40-20-30-10 cuando ustedes tenían o podían darle insulina cristalina o rápida, pero con un horario establecido. ¿Ok? Con respecto a este sliding scale insulin, es necesario, tomar en cuenta algunas características importantes referente a este esquema. No te escucho. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Se escucha entrecortado, doctor. Ok, ¿alguien más o solo usted? ¿El resto me escuchan? Se escucha, doctor, bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha un poco entrecortado. Ya, ok. Ya solucionamos eso. Denme un segundo. Sí, denme un segundo, solo arreglo la conexión. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Bueno, vamos a continuar.
Les decía que en este sentido hay algunos detalles y algunas situaciones que debemos cuidar con respecto a este esquema, ¿no? Y les voy a dar, miren este esquema. Aquí ustedes pueden utilizarlo para implementarlo en sus hospitales. Este esquema está, ustedes lo pueden obtener, está en mi libro, en el libro de protocolos terapéuticos en medicina interna. No sé si en el volumen 1 o en el volumen 2. Revisen el capítulo de diabetes. Ahí está este esquema, esta propuesta de sliding scale insulin, en el cual ustedes toman en cuenta algunas situaciones. Primero, si el paciente no tiene insuficiencia renal y si tiene insuficiencia renal. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo darle un escape de 2 unidades a un paciente que no tiene insuficiencia renal que aquel que tiene. Aquel paciente, les decía yo, con insuficiencia renal, quizás esas 2 unidades para ese paciente pueden significar 4, 6, 8, o sea, no sabemos, dependiendo la tasa de depuración renal. Entonces tengan mucho cuidado. 2 para un paciente con insuficiencia renal, 2 unidades puede significar mucho. Entonces se tiene que hacer ese ajuste necesario en base, lógicamente, a su tasa de filtración glomerular. Entonces, ese es el primer detalle que deben conocer, ¿sí? Si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal. Segundo, si el corte que van a poner ustedes es antes de la comida, eso significa AC, antes de las comidas, o HS, o sea, hora sueño. Obviamente no va a ser lo mismo poner un escape a las 12 del día, que el paciente ya va a almorzar, no va a ser lo mismo a esa hora, que de pronto ponerle un escape a las 10 de la noche, pues, ¿no es cierto? Donde ya no va a haber ingesta de alimentos. Entonces, ese es otro detalle que deben considerar. Por eso, miren aquí, está, si ustedes tienen una glucosa entre 181 y 220 y el escape o el corte es antes de las comidas, le tocaría 2 unidades, pero si eso le corresponde en hora sueño, no pongan nada, porque esas 2 de pronto les puede significar hipoglucemia, ¿ok? Y lo mismo, si ustedes se dan cuenta, en el paciente con insuficiencia renal se reduce todo al 50%, como pueden ver, ¿ok? Entonces, mucho ojo, doctores y profesionales de la salud con ese detalle. Si tiene o no tiene insuficiencia renal y si el corte va a ser antes de las comidas o en horas sueño. Sí, en muchas de las prescripciones hospitalarias, en muchas de las prescripciones médicas, ponen el sliding scale insulin y lo ponen ahí uno solo. Independientemente si no tiene insuficiencia renal, ahí no están pendientes si es antes de las comidas o es hora sueño. ¿A cuántos no nos ha pasado que por no considerar esto de la hora sueño, la enfermera le pone, qué sé yo, a las 10 de la noche un escape de 6, 8 unidades y les hace hipoglucemia? ¿Sí? A muchos nos ha pasado tal situación y es por eso, porque no es lo mismo poner un escape antes de que vaya a comer que el momento de ya acostarse, donde va a haber ya una etapa prolongada de ayuno prácticamente. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, doctores, en este punto con el sliding scale insulin? Está claro, doctor. Doctor, en lo que se refiere a lo que dice más de 340 comunicar, o sea, hay que comunicar al médico especialista para que empiece otro tipo de esquema de insulina o cómo es que podríamos solucionar esa parte, doctor. Ya, si es que tú tienes ya un valor más de 340, lógicamente, si es la enfermera, porque esto va a estar en una prescripción médica, ¿no es cierto? Obviamente, al estar en una prescripción médica, quien va a leer eso es la enfermera. Y la enfermera ya tiene que comunicar al médico de turno porque esto implica que ya tiene que hacer un ajuste en el esquema general que ha colocado el paciente, que ha colocado el médico. Como te decía, este es un esquema coadyuvante que apoya, en este caso vamos a poner como ejemplo a un Basalbol, a dosis simple o a dosis múltiple. Pero si ya tienes picos muy altos, quiere decir que te tienes que replantear todo el esquema. ¿Sí? Ya no solamente es un cortecito así nada más para corregir uno que otro pico de hiperglicemia,
Ya no, o sea, ya con más de 340 quiere decir que tienes que replantear el esquema, o si no lo has puesto todavía, tienes que ya dejarle un esquema basal o basal bolo, ¿de acuerdo? A eso se refiere con comunicar, o sea, tienes que ya alertarte de o bien replantear lo que has puesto, ¿sí? Haciendo ya un ajuste mayor, o en su defecto, si no has puesto y estás solo con el sliding scale insulin, tienes que ya dejar un esquema basal o basal bolo, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Por favor, este esquema es importante que lo empiecen a manejar a nivel hospitalario, no solamente tomando en cuenta un esquema de escapes así simple, sin considerar si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal, o si es preprandial u hora sueño el escape o el corte. ¿Dudas? ¿Alguna otra inquietud que tengan referente a este esquema? Ahora, este esquema, les decía, por lo general suele estar o suele servir de apoyo al basal o basal bolo. Sin embargo, ¿en qué casos ustedes creen, ¿sí? ¿En qué casos ustedes creen que podría ir solito este esquema? ¿Cuándo? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué casos consideran ustedes que este esquema podría ir solo? ¿Alguien? Doc, ¿será en una emergencia, en un debut de la glucosa? Bueno, en una emergencia, obviamente, si hablamos en el contexto de una descompensación diabética, en el contexto de una emergencia, es porque tienes un pico muy grande. Y ahí tienes que lanzarte con bomba de insulina, que inicialmente puedes dar un bolo o un corte, bueno, pero seguido a eso tienes que ya utilizar algo, un esquema ya propiamente dicho. ¿En qué caso yo podría dejarle esas 24 horas que les dije? Porque en algún momento les dije que podría ir solo al menos unas 24 horas para ver el comportamiento de las glicemias. Supongamos tienen ustedes un paciente que su único medicamento, por llamarlo así, es, supongamos, metformina 500 QD. ¿Sí? Les decía que una regla de oro es que el paciente hospitalizado no antidiabéticos orales, recordarán ustedes. El rato que ustedes le suspenden la medicación, ¿no es cierto? Necesitan iniciar un esquema de insulina, ¿verdad? Si ustedes dicen, a ver, este paciente se controla con 500 al día, ¿ustedes creen que va a necesitar grandes cantidades de insulina? ¿Qué dicen ustedes? A lo mejor ni amerita insulina. Exacto, ¿no es cierto? A lo mejor, quién sabe, ni amerite insulina, sino con la dieta del hospital, obviamente es más que suficiente, ¿no es cierto? Y muchos pacientes nos hemos dado cuenta de eso. Están tomando metformina 850, 500, entran al hospital, con la dieta del hospital ya no necesitan nada. Pero no puedes dejarle ahí nada más, sin nada, y quieres saber cómo se comportan las glucosas. Le dejas un sliding scale y lo observas. Es como mantenerlo en observación de sus glucemias, viendo el monitoreo de 24 horas y viendo cómo se comportan esas glucosas. Pero ya le dejaste algo, pues, ¿no es cierto? Porque imagínate en ese paciente que tú hagas un cálculo de la DPDI, ¿ya? Imagínate en ese paciente. Vamos a regresar a nuestra diapositiva acá. Supongamos es un diabético tipo 2, que viene, qué sé yo, con algún problema vascular y te toca, pesa 60 kilos, ¿ya? Y si tú te dejas basar por esto, dirías, a 6 por 3, 18 es la DPDI. Imagínate 18 unidades en ese paciente diabético que se controla solo con metformina 500. ¿No te parecería, no te parece mucho?
¿no es Claro, cierto? puede caer en hipoglicemia, sería demasiado. Entonces, ojo con eso, por favor. Si bien es cierto, estos son propuestas de esquemas que parten de una DTDI, pero el cálculo de la DTDI, doctores, preferible apliquen el esquema o este flujograma de acá, aplíquenlo cuando tengan glucosas en los controles mayores de 250, doctores. ¿Ok? ¿Sí? Si tienen ustedes glucosas de más de 250, apliquen un esquema de esto. ¿Ok? ¿Estamos? Pero si en los controles tienen 200, 180, 160, no hagan un cálculo de una DTDI. ¿Sí? Hagan simplemente, déjenlo en monitoreo con de glucemias y dejen un sliding scale insulin y vean cómo se comportan esas glucosas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esto les ha dado, ¿no? O sea, el paciente se cuida con metformina 500. Le hacen un control a lo que llega a la emergencia. El paciente está con 160. Y claro, le calculan una DTDI, le ponen uno de estos esquemas. Imagínense, incluso un 40, 20, 30, 10 nomás. Esto sería demasiado para ese paciente y termina siendo hipoglucemia. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, depende mucho su juicio. Si queremos tomar un parámetro de referencia, ya, apliquen los esquemas en base a la DTDI si tienen glucosas más de 250. Pero si no tienen glucosas de más de 250 en ese paciente, déjenle con un monitoreo de glucemia y con un sliding scale insulin solo, para ver el comportamiento en las primeras 24 horas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas de lo que acabo de decir? Doctor, ¿puede volver a repetir? ¿Qué parte? Lo que dijo de que el paciente no necesita el pasado de los 180, porque no lo escuché mucho. A ver, les decía, no, eso no les he dicho, les decía que el sliding scale insulin, ¿sí? La dosis total diaria de insulina en base a este esquema de acá, doctores, ¿sí? Para usar yo este esquema, estas dosis de acá, úsenlo cuando tengan ustedes glucosas superiores a los 250. Si no tienen glucosas superiores a los 250, esperen, ¿sí? Porque es probable que ese paciente no necesite mucha cantidad de insulina y es preferible dejarle con un monitoreo de glucemia y un sliding scale insulin, o sea, una insulina cristalina por razones necesarias, si es que sube la glucosa a partir de 180. ¿Ok? Y claro, dependiendo cómo esté el monitoreo, entonces yo digo, no, pues se me ha elevado, ha hecho picos, todos los controles son picos de hiperglicemia, entonces ahí yo ya puedo hacer un cálculo o con insulina basal. ¿Ok? Listo. Gracias, doctor. Pasando a otro esquema, ¿sí? Con respecto a este, entonces, pilas, ¿no? Puede ser usado, lo más, digamos, importante o lo más recomendable es que sea usado en compañía o como coadyuvante a otros esquemas, pero también puede ser utilizado solo cuando las glucemias no son muy altas o cuando el paciente, sí, obviamente no tiene una dosis importante de antidiabéticos orales. O sea, es decir, es un paciente que está en monoterapia nada más, con metformina, con sitagliptina, vildagliptina, en una dosis mínima, ¿sí? Es decir, y que quizás no, durante la estancia hospitalaria no tengamos picos de hiperglucemia. Entonces, es un esquema que a ustedes les va a permitir ser cautos, meticulosos. No se olviden que la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. Es preferible que seamos cautos en ese sentido. ¿Ok? Bien. Ahora, para entrar al esquema de basal-bolo, el esquema basal-bolo, ¿sí? Es un esquema que reúne principalmente dos tipos de insulina. Por una parte, la basal
que puede ser una insulina de acción intermedia o una insulina de acción larga como la glargina. ¿Sí? Y el bolo, porque utiliza una insulina de acción rápida, como la cristalina o la regular, que es la que conocemos, o en su defecto una ultra rápida, como la Lispro, como la Aspart. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle. Por eso se llama basal bolo. Ahora, antes de usar el basal bolo, podemos tener, digamos, la forma más simple de este esquema basal bolo, que solo es una basal. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden utilizar solo pH o pH. Cuando utilicen por primera vez estas insulinas, o sea, una dosis basal nada más, háganlo a dosis de 0.2 unidades por kilo. Cuando la utilicen por primera vez, y una vez al día, nada más. ¿Sí? Ya poco a poco irán haciendo los ajustes. Cuando ustedes van, insisto, a utilizarlo por primera vez, una insulina, en este caso basal, háganlo a dosis de 0.2 unidades por kilo. Es decir, si el paciente pesa 60 kilos, inicien con 12 unidades. En muchas de las literaturas se habla que esta dosis basal se prefiere que sea dada o bedtime, es decir, al acostarse el paciente, ¿sí? Tipo 9, 10 de la noche, o a primera hora de la mañana. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Yo por lo general suelo dar o enviar en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar cualquier evento de hipoglucemia y no más bien ya cuando el paciente se va a acostar. ¿Sí? Ha pasado que el paciente se inyecta a las 9 de la noche, se va a dormir, ¿sí? Y claro, no tienes un signo de alarma porque el paciente aparentemente está dormido, los familiares piensan que está dormido y resulta que ya ha estado con un deterioro del nivel de conciencia. Imagínate cuántas horas hasta el siguiente día que se den cuenta que no se despierta. Entonces, por ese lado, de pronto hay que ser un poco cautos. ¿Sí? Ya después, esta dosis basal, si tú no cumples, supongamos en este paciente, ¿sí? De 60 kilos, tú le das 12 unidades, ¿no es cierto? Y haces las valoraciones cada 72 horas. ¿Sí? Cada 72 horas, tú vas haciendo los promedios, los controles, a ver si cumple la meta. Si ese paciente sobrepasa la meta, ¿sí? Que habíamos dicho la meta entre 110 y 180, si sobrepasa la meta, entonces puedes subir de 2 a 3 unidades cada 72 horas. ¿Sí? Es decir, ya no le pones 12, sino ahora le pones 14 y así cada 72 horas. ¿Ok? Cuando utilizas la NPH y ya has llegado a esa monodosis, a un valor que supera las 30 unidades, es preferible que la dividas, ¿sí? En 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche. ¿Ok? Cuando ya ese paciente, tú ya has alcanzado más de 30 unidades, es decir, le fuiste subiendo de 12, 14, 16 y así. Si ya ves que supera los más de 30, ya preferible no le des en monoterapia, o sea, en monodosis, sino en el caso de la NPH, digamos, fraccionale. En el caso de la glargina no hay problema, te puede seguir subiendo, esa no se fracciona, esa tiene una vida media de 24 horas. Ustedes recordarán esa situación, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dudas, doctores? Doctor, una pregunta. Si bien es cierto, la dosis máxima de este tipo de insulinas es 0,5 por kilo, pero yo algún rato escuché a un endocrinólogo que decía que la insulina se la puede seguir subiendo, como usted lo explica, por 2 o por 3 unidades cada 72 horas, pero que es una dosis respuesta a la necesidad del paciente. No sé qué es lo que usted piensa de eso. Sí, o sea, y de acuerdo, o sea, no es que la dosis máxima es 0,5. Yo no les he dicho eso. ¿Sí?
Estas dosis que yo les estoy planteando aquí, ojo, estas dosis que les planteo acá son una propuesta para una DTDI tentativa, ¿sí? No te olvides que tú necesitas partir de algo, pues, ¿no es cierto? O sea, tú cuando te preguntas y dices, ¿a cuánto le voy a iniciar la dosis? Tú necesitas poder empezar con algo. Por eso esta DTDI que inicias calculando con esto es una DTDI tentativa. ¿De qué depende tu DTDI definitiva? De los monitoreos de glucemia de los días siguientes, ¿no es cierto? Donde vas a seguir trabajando, puliendo esas dosis hasta llegar a la DTDI definitiva. ¿De acuerdo? Estos no es que son los techos, cuidado, cuidado que vas a subir de 0,5, no, con esto inicias, ¿sí? Pero no, eso no quiere decir que no puedas en la marcha seguir subiendo y subiendo. Ojo, cuidado, me entiendan mal. ¿Ok? Sí está claro lo que les estoy diciendo, que esto es únicamente para iniciar una tentativa de DTDI, pero no te calcula o no te dice la DTDI definitiva. La definitiva depende de cómo estén los monitoreos de glucemia en los días siguientes y los ajustes que tú hayas hecho en base a la lectura de esos monitoreos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, en su experiencia del manejo de pacientes diabéticos, ¿a cuántas unidades máximo al día de insulina glargina usted ha llegado a utilizar? Digamos en Bueno, un paciente obeso que pesa 90 kilos. a estos factores, a estos, digamos, a estas fórmulas, a estas tentativas de dosis que yo les estoy dando, ¿sí? Sabemos que en medicina no funciona así tan exacto la situación, ¿no es cierto? Pero te permite tener un acercamiento a un punto de partida. Cada paciente de ahí que tiene o maneja su propia DTDI. Yo he llegado a usar, claro, cuando yo tengo ya hiperglucemias importantes, primero que no estoy usando solo glargina. Ya en ese punto yo ya estoy usando un basal bolo, es decir, glargina más rápida o ultra rápida, ¿sí? Entonces, como les decía, si ya ese paciente, al menos en glargina, ya necesita por lo general ya más de 30, y en la NPH al menos más de 30 ya la fracciono, pero la glargina ya la empiezo a utilizar ya como un basal bolo, es decir, asociado con rápida o ultra rápida. Yo tenía un paciente, ¿sí?, con hemocromatosis. Este paciente con hemocromatosis, una hemocromatosis hereditaria, era un paciente de 15, 16 años, que, claro, la hemocromatosis es un depósito, digamos, anómalo de hierro a nivel, en este caso, por trastorno genético a nivel de órganos, y comienza a dañar tus órganos. Empezó a dañarse el riñón, empezó a dañarse el hígado, el páncreas. Claro, al dañarse el páncreas, él ya empezó a experimentar ya un tipo de diabetes. Entonces, este paciente, créeme que ya iba en 80, iba en 100 unidades de glargina asociado con también insulina rápida. Es decir, era una locura. Y aún así tenía glucosas de 200, 250, muy complejo realmente, pero ya te digo, o sea, no hay un tope, no hay un límite, ¿sí? Pero claro, si tú ya te das cuenta que vas usando mucha insulina, mucha basal en este caso, ya tienes que ir asociando también rápida, ¿no es cierto? O sea, ya tienes que hacer un basal bolo. Yo por lo general, como les decía, cuando la NPH, primero empiezas con un basal, ¿sí? Si podemos a esto darle un nivel jerárquico, diríamos que en primer lugar intentarías obviamente antidiabéticos orales. Si no cumples, podrías utilizar antidiabéticos orales o no cumples las metas más una dosis basal de insulina, ¿cierto? Basal.
Si ya no cumples con esta dosis basal de insulina, puedes usar una dosis basal más bolo, ¿sí? Dosis simple. Ya les voy a explicar cuál es un basal bolo a dosis simple. O una dosis basal bolo después a dosis múltiple. ¿Ok? Más o menos así sería como se intentaría de una u otra forma, digamos, escalonar las cosas. ¿Ok? Pruebas con antidiabéticos orales, no alcanzas la meta. Claro, aquí pueden ser combinados, ¿no? Si ya no alcanzas, por lo general tienes chance de combinar 2 hasta 3. Ya más de 3 ya no. Ok, si ya el paciente está con 3 antidiabéticos orales y no tienes de éxito, ya pasa a un antidiabético oral o 2 antidiabéticos orales más una dosis basal de insulina. ¿Sí? Si con eso no alcanzas la meta, ya dosis basal más un bolo a dosis simple. Y así vas escalonando por darte más o menos una forma de ir probando, digamos, en este caso los esquemas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tenga la clase? ¿No hay dudas? Sí me están escuchando, ¿no? ¿Sí me escuchan? Doctor, todo claro. Ya, perfecto. Entonces no hay más dudas al respecto, ¿no? Bien, entonces, regresando un poco al esquema de basal bolo a dosis simple o un basal bolo a dosis múltiple, ¿sí? Sí es importante en este punto saber cómo armar estos dos esquemas, ¿no? Para el basal bolo a dosis simple, las formas como pueden llegar a este esquema, una de las maneras como pueden llegar a este esquema es a través del 40, 20, 30, 10. ¿Eh? Entonces, supongamos un paciente de 70 kilos, ¿no es cierto? Que es diabético tipo 2. Supongamos que en este caso viene o tiene insuficiencia renal, ¿sí? Le toca 0,2, 7 por 2, 14. ¿Sí? Partamos con esa DPDI. Es una DPDI tentativa. ¿Cuál es el 40% de 14? ¿40% de 14, doctores? 5.6. 5.6. Pongámosle aquí 6. Listo. ¿El 20%? 3. 3. Vamos a trabajar con pares. Le vamos a poner 2 acá. El 30%, vamos a ponerle 4 acá. 10, 12, 12, 13, 14. Listo. Así vamos a armarle este, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? 14 en este punto, ¿no? Bien. Ok, sí, se dieron cuenta ustedes que aquí me salía 5 puntos y algo. O sea, trato de ponerle en enteros, ¿no? O sea, si le quito acá, si le sumo acá y le resto acá ese 1, obviamente no va a causar mayor impacto. Lo que interesa es que al final, ¿sí? Se cumpla estas 14 unidades, ¿ok? Sí, sí estamos claros en eso, ¿no? O sea, un poquito tienen que jugar ustedes ahí con los números, ¿ya? Entonces, si armar el 40, 20, 30, 10 quedaría así, pero quiero armar un basal bolo a dosis simple. ¿Por qué se llama basal bolo a dosis simple, doctores? ¿Por qué dice dosis simple?
Porque este esquema utiliza una dosis de insulina basal, ¿cierto? Una o dos dosis de insulina basal más una de insulina rápida. El bolo aquí lo pone la rápida, no se olvide, ¿sí? El bolo lo pone aquí la insulina rápida, ¿ya? Ojo con eso, la insulina rápida es la que le pone aquí el bolo. En otras palabras, es dosis simple porque utiliza ¿cuántos bolos? Un bolo. Un bolo, ¿ya? Una dosis de insulina rápida, ¿sí? Por eso se llama dosis simple, basal bolo dosis simple. ¿Sí? El basal bolo a dosis múltiple, ¿cuántos bolos creen que necesita? Variable. Dos o más, ¿no es cierto? Si utiliza uno es simple, si utiliza dos o más, ya es dosis múltiple, ¿ok? ¿Estamos? ¿Dudas? Doctor, yo ya me confundí en esta situación. Está usted acabando de decir que la basal estamos utilizando la insulina, la NPH, ¿no es cierto? Y la del bolo es la rápida. Y si usted nos está haciendo el esquema de 40, 20, 30, 10, esa solo es de la insulina rápida, ¿no es cierto? Sí, sino que, ¿para qué cree que estoy haciendo ese esquema? Ahorita estoy haciendo ese esquema porque de este esquema, si estuvo en la clase anterior usted. Sí estuve, doctor. Ok, entonces, ¿por qué estoy haciendo este 40, 20, 30, 10? Porque de aquí voy a sacar el basal bolo a dosis simple. Recuerda que en la clase anterior yo saqué, ¿sí? Yo saqué un basal bolo, de un 40, 20, 30, 10, y específicamente de este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? Sí, doctor. Sí, recuerdo. Este fue el esquema, este fue el ejemplo de la clase anterior, doctor. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, sacar un basal bolo a dosis simple, pero calculen 20 pesos, porque esa es una forma de sacar el basal bolo a dosis simple. Por eso es que acá yo estoy primero haciendo el 40, 20, 30, 10, porque de esto voy a sacar un basal bolo a dosis simple, ¿ok? Obvio que es un esquema diferente, obvio. No le estoy mezclando este rato, sino solo para demostrar que de este esquema yo voy a sacar un basal bolo a dosis simple. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Ya, listo. No se confundan, ¿no? Por eso es importante que veamos lo de las clases anteriores, ¿sí? Si no, así obviamente se pierde. Entonces, una de es útil dosis simple partiendo del 40, 30 días. ¿Sí? Una vez Doctor, que ya hice el perdón, 40, doctor, 30, se cortó. ahora Perdón, sí, Doctor, no se lo escucha, se corta eso, no se escucha bien. cortó. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Se cortó. ok, ya, ahí me está escuchando. Sí, ¿Me mejor. escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Ya. Listo, entonces les decía que para sacar el basal bolo a dosis simple, vamos a partir de este 40, 20, 30 días. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Dudas Sí, hasta doctor. ahí? No, sí, Alto. está bien. Ya. Ahora, ¿cómo entonces voy a hacer el basal bolo a dosis simple de un 40, 20, 30, 10? Voy a hacer lo mismo que hice en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, les decía que esta dosis de las 7 de la mañana le voy a unir con la de las 4. Estas dos las sumo. 6 más 4, 6 más 4, 10. esas 10 unidades van a ser de NPH, ¿sí? Más, en este caso, esta de las 12 del día van a ser de rápida, ¿sí?
esto lo vamos a dar en la mañana. Y por otra parte, este restante de acá va a ser lo que le corresponde de NPH, pero en la noche. ¿Sí? Mi esquema entonces quedaría de la siguiente manera. Este paciente va a necesitar 10 unidades de NPH más 2 unidades de rápida en la mañana y 2 unidades de NPH en la noche. ¿Ok? En este caso les decía en la clase anterior que estos dos tipos de insulina sí se pueden mezclar, doctores. Sí se pueden mezclar en la misma jeringuilla. ¿Sí? Primero carguen la rápida, luego la NPH. ¿Ok? Pueden hacerlo para que no estén hinchándole 2 veces al paciente, sino una sola. ¿Ok? ¿Sí está claro cómo saqué por qué es un basal bolo a dosis simple? ¿Por qué? ¿Por qué este es un basal bolo a dosis simple? Porque tiene solo una dosis de rápida. Perfecto. ¿Sí? Les decía que el basal bolo a dosis simple tiene 1 o 2 dosis de basal, en este caso 2, basal acá, pero solo tiene una dosis de insulina rápida, que es la que tienen aquí. ¿Sí? En cambio, el basal bolo a dosis múltiple tiene 2 o más dosis de insulina rápida en este caso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Una duda? La Sí, clase. gracias, doctor. ¿Dudas? ¿No? Bien, entonces no se No, olvide. está muy claro, gracias. Muy bien. Entonces, miren, ya hemos visto esto. ¿Sí? Dosis basal bolo a dosis simple. Pero para que ustedes lleguen a este punto, ¿no es cierto? ¿Qué debieron agotar? Debieron agotar El uso de los antidiabéticos orales, si no responde a hacer esas mezclas. más, claro, o sea, ya esto, el basal bolo a dosis simple está ya en el paso 3, ¿no? Esto si queremos tomar el enfoque desde la parte, digamos, ambulatoria, ¿no? Porque esto lo puedes hacer de forma ambulatoria también. Muchas veces ya en la parte hospitalaria, doctores, como ya en hospitalización, ¿sí? Como ya estabas en hospitalización, muchas veces tienes que ya hacer uso directo de esto, ¿ok? Ya tienes que hacer uso directo de esto y por lo general le mandas al paciente o bien en este punto, ¿sí? O sea, acá o bien acá. Le mandas ya con un esquema a la casa o incluso ya desde acá combinado con los antidiabéticos, ¿sí? Todo dependerá de qué. ¿De qué va a depender con qué le mandes a la casa a tu paciente? Ya les dije eso en la clase anterior. ¿De qué depende? ¿Mm? ¿De qué depende, doctores? La hemoglobina glicosilada. Perfecto, depende de la hemoglobina glicosilada que tú le calcule, que tú le solicitaste a tu paciente durante la estancia hospitalaria. ¿Sí? Si tiene menos de 7, entonces le mandarás a la casa solo con antidiabéticos orales. ¿Sí? Los que ya tomaban. Si está entre 7 y 9, le mandas con antidiabéticos orales y el 50% de la DPDI que hayas calculado durante la hospitalización. Pero si ya tiene más de 9, ¿sí? Déjale con el esquema hospitalario. Que en ese punto ya lo más seguro es que estás ya usando un basal bolo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dudas del basal bolo dosis simple? ¿No? No, está claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Está claro, doctor.
Perfecto. Vamos ahora al basal bolo a dosis múltiple. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale el basal bolo? Ya sabemos de dónde sale el basal bolo a dosis simple. ¿Sí? Vamos ahora al basal bolo. Vamos ahora al basal bolo a dosis múltiple. Basal bolo a dosis múltiple. En este basal bolo a dosis múltiple, el paciente va a utilizar, ¿sí? Una o dos dosis de basal, ¿sí? Más dos o más dosis de una rápida o ultra rápida. No se escucha, se fue, ¿qué pasó? Doc, no se escucha nada. No lo escuchamos. No sé qué pasó, no se escucha nada, se quedó paralizado la presentación. Parece que se le fue el internet al doctor, porque él está en otro lado, parece. No se escucha nada. Sí, sí, no se escucha nada, se quedó ahí parado. Ojalá que se dé cuenta el doctor. Está inmóvil la pantalla, no sabemos. Si se le fue el internet, no nos va a escuchar porque está afuera. Sí, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Esperemos un ratito a ver si es que se puede reconectar. Sí, porque sí es interesante la clase y ahora. Ya se va a hacer más tarde todavía. Ajá. ¿Listo? Esperemos un ratito. Ahí parece que está queriendo conectarse. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí ya se lo escucha, Doc. Perfecto, parece que hubo algún problema. Voy a compartir nuevamente, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Confirman la visualización de la pantalla? Sí, doctor. Voy a repetir la última parte, ¿no? Les decía que vamos a aprender a hacer el cálculo del basal bolo dosis múltiple
Para esto vamos a poner un ejemplo, un paciente de 55 años que pesa 70 kilos, que acude a la emergencia con 320 de glucosa, es diabético tipo 2, tiene artritis reumatoidea y consume corticoides. Voy a multiplicar el peso, ¿por cuánto le voy a multiplicar? Para calcular su DTDI tentativa. Por 0,2. Okay. Consume corticoides. 0,7. ¿Cuánto? 0,7. Que apaguen el micrófono, la persona que tiene prendido el micrófono. Ok, por 0,7. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto es mi tentativa de DTDI? 49 unidades, ¿no es cierto? Sí, esta es mi dosis tentativa, mi dosis total diaria de insulina tentativa. ¿Okay? ¿Estamos claros todos? ¿Por qué 0,7? ¿Sí estamos claros, doctores? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a calcular ahora con esa DTDI un esquema basal bolo dosis múltiple. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Tengo este 49. El 75% voy a tener de insulina en la mañana y el 25% para la noche. ¿Ok? ¿Cuánto es el 75% de 49? Hagamos el cálculo, por favor. El 75% de 49. 36.75. 36. Vamos a dejarlo en los 36. Por ende, acá, ¿cuánto me toca? 13. Vamos a dejarlo en 14, ¿sí? Porque aquí, obviamente, aquí voy a tener, me saldría 50. Bueno, esa una unidad no va a marcar un impacto grande, ¿ya? Bien, tengo 36 y tengo 14. Ya he hecho el primer cálculo, ¿sí? Ya sé cuánto necesito en la mañana y cuánto en la noche. Ahora, vamos para saber cuánto de NPH y cuánto de rápida. Para esto vuelvo a calcular el 75% y el 25%. Este 75% será de NPH y este otro 25% de rápida. Y del 14 hago lo mismo, 75% y 25%. Este 75% también será de NPH y este 25% será de rápida, pero la diferencia es que en el uno es AM y en el otro es PM. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Necesito que me confirmen si hay dudas al respecto. Sí, todo claro. ¿Esto? Entonces, primero calculé de la DTDI, ¿sí? De la DTDI calculé el 75 y el 25 para saber cuánto le toca en la mañana y cuánto en la noche. De ahí salió 36 y salió 14. ¿Sí? De ahí volví a calcular el 75 y el 25, pero ahora para saber cuánto de NPH y cuánto de rápida. Y lo mismo acá abajo. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 75% de 36? 27. 27, vamos a dejarle 28. ¿Ya? Y en este caso sería la diferencia, ¿no es cierto? Que sería, ¿cuánto? 8. ¿Sí? ¿Estamos? Eso arriba. Ahora abajo, el 75% de 14. 10,4. Déjale 10. 10.5. Por ende, acá abajo la diferencia, vamos a ponerle 4. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo con lo que acabo de escribir? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo quedaría ya ahora mi prescripción? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo le voy a decir yo a la enfermera
que coloque, lógicamente, ya el esquema, ¿no? ¿Cómo le voy a decir? Entonces, el esquema quedaría de la siguiente manera. 28 unidades de NPH más 8 unidades de rápida, esto en la mañana, y 10 unidades de NPH más 4 unidades de rápida en la noche. ¿Okay? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que el esquema quedaría en ese sentido? ¿Okay? Es esto de acá que hemos calculado. ¿Sí? 28 unidades de NPH más 8 unidades de rápida en la mañana y por otra parte 10 unidades de NPH más 4 unidades de rápida en la noche. ¿Por qué es basal bolo a dosis múltiple? Porque utiliza en este caso 2 dosis de NPH y 2 dosis de rápida. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cumple con el requisito? Lo cumple. ¿Sí está claro? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, miren qué interesante, ¿no? Primero, de esta DTDI, de esta tentativa de DTDI, es 49, calculé el 75% para saber cuánto necesita en la mañana mi paciente y el 25% cuánto necesita en la noche. Una vez que hice eso, ahora de eso vuelvo a calcular el 75% para saber cuánto necesita ahora de NPH y cuánto de rápida, que sería el 25%. Eso hago tanto en AM como en PM. Y tengo ya esos datos. ¿Ok? Aquí, insisto, ustedes pueden mezclar esas dos insulinas, no hay problema, solamente carguen primero la rápida y luego la NPH. ¿Ok? ¿Dudas? Doctor, ¿este esquema que nos enseñó se aplica a todo paciente diabético o solamente los que tengan mayor de 300? No, este esquema, como les decía, cuando ustedes tengan, repito nuevamente, cuando ustedes tengan un valor superior a los 250, pueden utilizar esto, o sea, la DTDI. El rato que calculan con DTDI pueden aplicar cualquiera de estos esquemas, obviamente exceptuando la bomba de insulina, que esto ya tiene su particularidad. ¿Ok? Con más de 250, porque imagínate lo que implica toda esta cantidad de insulina. ¿Sí? Si tú no tienes glucosas muy altas, imagínate que le des esta carga. ¿Sí? Entonces, si tienen más de 250 en sus controles, ahí pueden utilizar esto. Caso contrario, no. Si tienen menos de 250 y está hospitalizado el paciente, váyanse con un sliding scale insulin, vayan viendo, evaluando las primeras 24 horas. Muchos ni siquiera necesitan insulina durante la hospitalización. Y ya si necesitan, comiencen, ¿sí? Gradualmente. Pueden darle un basal nada más. Solo una basal a 0,2 y listo. ¿Sí? Generalmente esos pacientes no necesitan mayores cantidades de insulina porque estuvieron con un tratamiento muy bajo. Sí, pero ya con más de 250 ya esos pacientes necesitan ya esquemas más completos y más complejos. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. No se pierdan esta forma de estratificar a los pacientes, los tratamientos. ¿Ok? Y vuelvo a lo mismo. Tú para estar en dosis múltiple, ¿sí? De pronto ya agotaste esto en hospitalización. Ya agotaste esto. Claro, esto en hospitalización no, porque antidiabéticos orales en hospitalización no.
pero ya votaste de pronto de forma ambulatoria, si es que lo estás viendo en la consulta externa. Si estamos claros los escenarios, ¿no? ¿Alguna duda? Ya, doctor. El control de Doctor. glucemias, doctor, el control de glucemias y ajuste de dosis en este último paciente. Disculpe. Ya, en todos, en este y en todos, doctor, mientras tú estás probando y mientras tú llegas a tu DTDI definitiva, el monitoreo de glucemia tiene que ser el mismo. 7, 12, 4 y 10. ¿Sí? Mientras llegas a la DTDI, se habla de que la DTDI definitiva se ha alcanzado cuando al menos tienes 48 horas con glucosas dentro de la meta. ¿Sí? Ahí tú dices, ya llegué a mi DTDI definitiva. ¿Sí? De 24 a 48 horas ya con glucosas dentro de la meta, tú dices, esta es la DTDI definitiva. ¿Ya? Ahora, ojo que esto que les puse acá, ¿sí? Esto que les puse acá, todavía estoy con ¿qué? Con la DTDI, ¿qué? ¿Con cuál DTDI? ¿Tentativa o definitiva? Tentativa. Tentativa. Los monitoreos de los días siguientes me dirán cómo tengo que ir ajustando esto, ¿sí? Ya con casos clínicos vamos a ir hablando un poquito ya en nuestra próxima clase. Vamos a ir repasando todos estos esquemas, ¿ok? Pero ya en la marcha, tú ya vas a ir teniendo o vas a ir leyendo el comportamiento de estos monitoreos que tienen que ser los que te digo, ¿no? En las horas que te digo. Ahora, a este esquema, ¿qué otro esquema le asociarías a esto? Recuerda que si es tentativa quiere decir que vas a hacer ajustes. ¿Cómo manejarías esos picos de hiperglucemia? Con insulina rápida, con otros bolos de insulina rápida. ¿Eso cómo se llama? Insulina rápida PRN. ¿Cómo se llama eso? Ataque. Fresca. Al insulina. ¿Sí? Así, sliding scaling. Como un coadyuvante, como un apoyo. ¿Sí? Este sliding scaling te va a permitir a ti, ¿sí?, ir corrigiendo esos picos que de pronto en los monitoreos la enfermera vaya encontrando. Después de 24 horas, tú lees esos monitoreos y dices, necesitado 2 escapes, o a necesitar, sí, 2 escapes de 4 unidades, de 6 unidades, y eso lo vas sumando a la rápida de acá. Lo sumas a la rápida, no a la basal, en la rápida. En nuestros casos clínicos hablaremos de eso. Pero generalmente esos picos los sumas a la rápida. ¿Sí? Ya vamos a ir repasando, como les digo, con algunos casos clínicos. Todavía tenemos 2 clases más para repasar. Nos faltaría nuestro esquema de la bomba de insulina. ¿Alguna duda hasta aquí? Doc, ¿y por qué se carga primero la rápida? ¿Hay algún fundamento? Rápida. ¿Cuál se va primero el rato de inyectar? La rápida es primero y después la NPH. No, cuando tú le Primero cargas sale primero NPH. y después la NPH, ¿cuál se va primero? NPH. Se va primero la NPH. Verás, en teoría, lo que te dicen, en teoría, ¿no? Lo que te dice es que se asociaría con menos riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? A mandarle primero la rápida el momento de la inyección. En teoría, en teoría. No está del todo demostrado esto, pero en todo caso no es un riesgo que queramos correr. Como tú puedes ver, las dosis de rápida, claro, no son tan altas en este esquema, pero obviamente hay pacientes y pacientes, ¿no? Entonces, de una u otra forma,
reduciría el número de eventos del producente. Esa es teórica. ¿Por qué primero le cargas la RAP? Para que el momento de la inyección se te vaya primero la NPH. ¿Ok? Ya, entendido. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces, por favor, la próxima semana vamos a tener clases el día martes y el día jueves. El día martes vamos a revisar bomba de insulina, ¿sí? Y el jueves lo dejaríamos para hacer casos clínicos de todos los esquemas. Por favor, estudiemos los esquemas que hasta aquí hemos revisado para, lógicamente, poder fluir algún tipo de duda o de pregunta que de pronto ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor, correcto. Bien. Ok, vayan repasando. Sí, Vayan doctor. leyendo. Esto, ojo que el curso está, hay clases magistrales, ¿sí? Estas son clases magistrales. Yo al menos considero que una clase magistral no es una diapositiva y te pones a leer, para eso les doy las diapositivas y listo, ¿no es cierto? O sea, eso no es una clase magistral. Eso es una lectura de diapositivas. Una clase magistral es de esto, así. Las clases de este curso son sincrónicas y asincrónicas. Y así tú logras cubrir la carga horaria del curso. Y tienen ustedes que leer, tienen que también estudiar, empaparse un poco, porque habrá cosas que de pronto se le escapen en el momento de darles, obviamente, la clase, y que en la lectura tú te vas planteando algunas dudas y que ya con eso ya sabes directamente qué específicamente debes preguntar. Siempre yo al menos considero que cuando tú recibas un curso, cuando tú recibas una capacitación, lo que recibas te tiene que servir en la práctica, pues si no, no tiene sentido. Imagínate, te vienen a recitar un poco de teoría que en la práctica no es ni siquiera aplicable. O sea, ¿de qué te sirve? Entonces, es conocer la esencia, es conocer la clave de las cosas. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen, repasen. ¿Ya? Ese compromiso quiero por parte de ustedes y poder ir despejando todas las dudas del caso. Obviamente este es un curso de insulinoterapia. Vamos a tener un diplomado de diabetes, ¿sí? En el cual van a ser 4 días a la semana, clases de 8 a 10, donde sí vamos a abarcar obviamente ya la diabetes en sí, en muchos otros aspectos, ¿sí? Que claro, complementaría a este curso, ¿no? Como les digo, aquí lo que me interesa, mi objetivo de este curso, yo siempre me planteo objetivos en cada curso. El objetivo de este curso es que ustedes conozcan y aprendan y sepan manejar estos 5 esquemas. Si ustedes conocen y llegan a manejar estos 5 esquemas, yo estoy más que tranquilo para el cumplimiento de este curso. ¿Ok? Por favor, repasen y cualquier duda la vamos despejando en la mano. ¿Listo? Que tengan todos ustedes buena noche. Mil disculpas por la conectividad. Estoy fuera de la ciudad, mi ciudad de origen, y obviamente eso me genera dificultades para la conexión. En todo caso, ya para el día martes vamos a estar con mejor señal. Les agradezco por su atención. Ustedes buena noche, ¿no? Gracias a usted, doctor, por sus clases. Bien. Gracias, doctor. Gracias.